Yo antes de presentar al primer ponente de la mesa quería explicar un poquito cómo va a ir la dinámica de trabajo de la mesa. En primer lugar, deciros que va a haber 5 intervenciones, aproximadamente de 15-20 minutos. Alguna de ellas se va a prolongar, me ha pedido un poquito más, que seremos rigurosos en cuanto al tiempo. Segundo, que durante el desarrollo de la mesa, en la documentación que os ha entregado, tenéis un papelito para ir haciendo las preguntas que me pasarán a mí para poderlas ordenar y poder al final tener un debate antes de que nos vayamos a almorzar. Seremos rigurosos con los tiempos. Y antes de comenzar con la primera ponencia, deciros que desde el Ayuntamiento de Sevilla, y en primer lugar quisiera, como responsable de salud del Ayuntamiento, agradecer a la FAD la invitación a estas jornadas para moderar esta mesa, que me parece además absolutamente importante desde las propias jornadas a la propia mesa en sí. Y en segundo lugar, deciros que desde el área de salud y consumo del Ayuntamiento de Sevilla hemos aprobado en muy poca fecha el Plan Municipal de Salud, donde hay un aspecto que se implicaba en políticas horizontales, como es el aspecto de la drogodependencia, incidiendo en el análisis de que existen, entre otras cosas, entre otros grupos etarios, pero existen jóvenes que están padeciendo en este momento enfermedades crónicas que tienen mucho que ver con hábitos de consumo y que, por tanto, la incidencia, la relación directa entre aspectos de salud pública y aspectos de la drogodependencia, desde nuestra perspectiva, tiene una incidencia trascendental. Y dicho eso, directamente entramos en el primer ponente, don Alfredo Castillo Manzano, que es doctor en Pedagogía Social, asesor técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, es profesor asociado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla en el Departamento de Ciencias Sociales. Desde el año 85 desarrolla su actividad laboral en el ámbito de las adicciones, ocupando diversos puestos de responsabilidad en el ente autonómico como jefe de servicio. Ha impartido cursos en varias universidades: Tenerife, Castilla-La Mancha, Málaga, Cádiz, Córdoba, Granada. En el ámbito de la investigación, a lo largo de estos años ha realizado varias publicaciones en el ámbito de la prevención y la incorporación social de la universidad, y en estos 2 últimos años ha realizado también 2 trabajos de investigación en base a los acuerdos entre la Universidad de Sevilla y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, uno sobre tendencias en consumo de drogas en las mujeres universitarias y otro sobre factores de riesgo en el consumo de sustancias adictivas en la población extranjera e inmigrante. Aparte de ser un gran profesional y un gran experto en estos temas desde mucho tiempo, es personalmente amigo mío y, por tanto, os dejo con Alfredo Castillo Manzano. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación de Ayuda a la Drogadicción el haberme invitado para estar aquí en esta jornada. Intentaré, de alguna manera, darles también una perspectiva en la parte que se me encomendó para esta mesa, que es la coordinación institucional, intrainstitucional, como queramos ponerle. No sé si esto funciona. No. Ahora, perdón. ¿Qué? Bien, no sé si vamos a contar con el medio, ¿ya? Las nuevas tecnologías a veces nos dan estos dolores de cabeza, pero bueno. Ya se ven bien, perfecto. Bueno, la exigencia de la coordinación, que era, como le decía, el ámbito. Y lo voy a hacer quizá desde la experiencia de estos años. Primero, haber estado al frente de los programas de prevención, de los acuerdos que se llevaban con las administraciones locales desde el Plan Andaluz sobre Droga, y en este momento desde la Oficina del Defensor del Pueblo, donde mi trabajo, lógicamente, tiene más que ver con la defensa de los derechos, de los intereses de los ciudadanos, de los movimientos sociales, en relación con las administraciones. Quiere decir que he tenido la suerte de estar en 2 situaciones
quizá muy distintas. En un lado está en la Administración y en otra, no en contra, diría, en la defensa de los intereses con las administraciones. Bien, yo diría, y esta mañana se decía en el acto de inauguración, que la respuesta institucional a los problemas de drogas en la comunidad autónoma, pues en un primer momento podríamos calificarla bien con estos términos que bueno, he ido buscando, que creo que se ajustan, ordenada, coherente, en función de los medios que se daban, que se disponían. Se pretendía una respuesta también cohesionada y estructurada y adaptada al contexto. Y esta respuesta yo creo que sigue funcionando, sigue valiendo, lo decía Eusebio Mejía en el acto de presentación de las jornadas. Y yo creo que hay otros problemas nuevos, otras situaciones que quizás las que tendríamos que referirnos más. En cualquier caso, la participación desde el Plan Andaluz sobre Drogas de las administraciones locales y de la iniciativa social estaba adaptada a un modelo de coordinación que venía regulado por las propias normas, leyes que han ido surgiendo en estos años. Una participación que podríamos definir democrática, una participación que ha tenido unos órganos de representación. Yo no voy a entrar en valoraciones si eran más o menos eficientes, han sido eficaces. Yo creo que ha habido de todo. Ahora quizá la Comisión Delegada de Bienestar Social o los consejos de participación a nivel local, todavía no creados, que venían recogidos en el segundo plan de drogas y tradiciones. Pero bueno, yo creo que hay ahí toda una serie de estructuras que se han ido creando de coordinación, que yo diría que con una respuesta desigual, por decirlo de alguna manera, y creo que siendo justo con ello. Pero yo creo que lo importante también es que en el sistema de coordinación que se crea en nuestra comunidad autónoma, se crea también el concepto de corresponsabilidad económica. Y esto fue muy importante en los primeros años y tiene que seguir siéndolo en estos momentos. Y luego ya me referiré de forma directa a esto. Los convenios de colaboración con diputaciones, con los ayuntamientos, permitió la creación de la red de atención a las drogodependencias y con las corporaciones locales permitió la creación de centros en el ámbito local y donde quizás no estaban claras las competencias de las administraciones locales en esta materia. Creo que alguna referencia hacía la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento esta mañana y crea esa situación de no saber cuáles son o de quién son las competencias en manos de quien quiera. Yo creo que están claras en las normas. Otra cuestión es que la práctica no haya sido de esta manera. De toda forma, lo que se pretendía en aquellos años, en los orígenes y digamos que hasta mediados de los 90, era crear un modelo único de intervención basado en unos principios de universalización, gratuidad, participación, planificación, coordinación y proximidad. Bien, desde el ámbito local, las áreas de intervención local, según el marco normativo, estaban claras en la Ley de Base de Régimen Local del 85 y en posteriores modificaciones. Desarrollar los programas de prevención, la promoción social de los usuarios a través de programas de incorporación sociolaboral, la elaboración de medidas limitadoras de la oferta, el control de la oferta que quedaba en manos de los ayuntamientos y ejecutar la capacidad inspectora y sancionadora de la policía a través de la policía local. Y, por último, la coordinación de las intervenciones a nivel local en materia de drogodependencia. Sin embargo, la realidad, desde mi punto de vista al menos, que independiente de estas tareas encomendadas, que podemos decir que nuestros ayuntamientos andaluces la han ejercido, o por lo menos han pretendido ejercerla, también encontrando sombras y luces en esta materia, las actuaciones asistenciales, tanto a nivel social como sanitaria, han cubierto parte de la acción municipal. Y eso, desde mi punto de vista, ha contrarrestado la capacidad de los municipios para dar una respuesta preventiva que hubiera sido deseable, de mayor empaque, de mayor envergadura, y que quizás es lo que adolece, como se decía esta mañana aquí también, pues el actual sistema de atención. Yo creo que en el marco normativo en materia de droga, pues sí que la Ley 497 ya establecía a las corporaciones locales, le daba una serie de encargos de coordinación, de potenciar las actuaciones a las entidades públicas y privadas de la red andaluza en el ámbito local, y luego pues también le daba el artículo 7.5 esa capacidad de coordinar de manera específica los centros comarcales de atención. Y eso tiene que ver con lo que sería
el papel que se le encomendó a las diputaciones provinciales en esta materia. Y es importante porque, claro, en el momento en que se le deja a las diputaciones, se le hace este encargo, pues la ley de base de régimen local se acababa de aprobar, no estaban tampoco todavía las competencias, estaba en ese primer debate, estábamos en el año 85, y la ley de diputaciones en nuestra comunidad autónoma es posterior, lo que lleva a que cuando se establecen claramente el ámbito de intervención de las diputaciones, este espacio queda un poco, digamos, perdido, queda ahí en una zona donde las diputaciones tienen claras sus competencias, los municipios, que son de dependencia de las diputaciones, y no en otros de mayor envergadura. Eso obliga a la creación de, como decíamos, de estructuras de atención en el ámbito local. Bueno, yo creo que del marco normativo sí me gustaría destacar dos cosas. Yo creo que independiente de esta ley, que lo decía claro, de prevención y atención a los problemas de droga y de asistencia, las modificaciones posteriores realizadas en el 2001 y 2003, la Ley 1/2001 y la 4/2003, son leyes que han venido en una línea totalmente distinta, es decir, han ido quizá más a regular el tema del control de la oferta. Se han hecho leyes que lo único que han pretendido es tapar algunas cuestiones que efectivamente en la Ley 97 no estaban claras, pero por otro lado también de alguna manera no se han abordado medidas ninguna preventiva o asistencial en este terreno. Y no tendríamos más remedio que hacer una pequeña matización, porque hay otra ley ahora recientemente aprobada en el Parlamento andaluz, Ley de Potestades Administrativas del Ocio y del Tiempo Libre, que delega a los municipios las competencias, la llamada Ley Antibotellona, que al menos de mi punto de vista, y sí quiero expresarlo aquí, creo que adolece también de esto que vimos ya en las modificaciones de la Ley del 97, es decir, la necesidad de que normativas de este tipo tengan que ir acompañadas de un marco también de medidas preventivas que serían necesarias y que justificarían que las intervenciones municipales no quedaran solamente en los temas de restricción de la oferta. En cualquier caso, el ámbito municipal se centraba en la prevención comunitaria y el espacio quizá más representativo estaba en el programa Ciudad ante las Drogas. La intervención comunitaria, entendida como la capacidad de la comunidad de autogestionarse, de organizarse por conseguir lo que desea o de llevar algo adelante, pues se convierte en un objetivo de este programa que surge en el año 1995 y que es el referente de la intervención local en el ámbito preventivo. Quizá preguntaba, ¿es una prioridad en este momento este tema? Bueno, yo tengo algunas dudas serias de que esto hoy sea una prioridad en muchos ayuntamientos. Es un programa que desgraciadamente ha quedado muy relegado en algunos sitios, en otros yo creo que se ha potenciado y está funcionando bien. Y bueno, yo creo que requiere de otra serie de medidas que vengan a darle mayor impulso. En cualquier caso, la prevención comunitaria, como necesaria, se ofrece como ese marco de actuación y un desarrollo metodológico necesario para la acción preventiva. En cualquier caso, por ir también concretando, diría que hay una serie, desde mi punto de vista, de puntos fuertes y de debilidades en el ámbito de la prevención en este momento en Andalucía. Es verdad que se ha creado una estructura pública y que está aprobada, que existen disposiciones legales destinadas a favorecer la reducción de la oferta y también de la demanda, aunque, como ya hemos dicho, en menor medida. Existe una integración de la prevención en el currículum escolar. Aquí en este caso nos encontramos que está más en la norma que en la propia trabajo que se viene realizando en los centros. Yo creo que adolece de los programas de prevención educativa, sobre todo un control de los mismos. Yo no tengo muy claro lo que se está haciendo. La existencia de programas en sectores especiales, la realización de campañas, programas y acciones desde las administraciones públicas, en concreto de la Junta de Andalucía, la formación de profesionales en prevención a través de las distintas universidades. Prácticamente casi todas ellas ha habido cursos, se siguen realizando cursos, programas de larga duración y creación de una serie de cuerpos teórico-técnicos en cuanto a esta materia. Creo que la actual Dirección de Drogodependencia Adicciones tiene algunas publicaciones recientes donde se abordan los programas de prevención comunitaria y bueno, y desde otros ámbitos de la comunidad y fuera, pues podemos hablar que tenemos un buen referente en esta materia. Y también la existencia de materiales preventivos, yo diría un poco descontrolados en cuanto a este tema.
En el tema de las debilidades mayores que observo en los programas de prevención comunitaria sería la inestabilidad del personal, que entiendo que es clave para el funcionamiento de los mismos, discontinuidad de las iniciativas, se han empezado muchas cosas que nunca acaba uno de ver terminar o no saber hasta dónde llegan, iniciativas muchas veces basadas más en el voluntariado, en las capacidades de empuje de personas que en las propias instituciones, y en eso hay un reconocimiento a los técnicos de los programas ciudadanos de las drogas, que muchas veces se han encontrado solo en esta materia, deficiencias metodológicas en lo que se refiere a la planificación y a la evaluación, porque quiero recordar que se han hecho algunas evaluaciones desde la propia Junta de Andalucía, pero siempre muy reducidas, y es necesario abordar el tema de la prevención evaluando y sabiendo qué resultados estamos obteniendo. Y luego, pues, dificultades de coordinación entre las instituciones que, independiente de que estén en las normas, a veces la práctica no nos dice que ésta esté presente o que al menos exista en los términos que desearíamos. Hay también indicadores de consumos preocupantes. No se interviene como programa más o menos estructurado, con una posibilidad de continuidad, y creo que en cualquier caso la percepción mayor que tengo en esta materia y en este momento es la falta de implicación. Por ir terminando, porque somos muchos en la mesa, me gustaría decir, llegado este momento, ¿qué sería necesario? ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar esta situación? Yo creo que es necesario establecer unos cauces de coordinación que realmente funcionen. Porque yo creo que existe una buena coordinación, muchas veces técnica, pero falta la coordinación institucional y la corresponsabilidad en el desarrollo, en la implantación y sobre todo en evaluar lo que se está haciendo por parte de las instituciones. Llevamos mucho tiempo, yo creo que hay programas con una duración de 10 años y yo creo que es necesario saber a partir de este momento qué podemos hacer. En la medida que estos objetivos se cumplan, que los programas de prevención comunitaria se impliquen y estén dentro de los servicios sociales, porque muchas veces no se sabe en qué área municipal se ubican, que estén dentro de lo que serían los planes municipales de adicciones, probablemente el resultado final será muy distinto al que hoy podemos sentir, porque después de tantos años, vuelvo a insistir, creo que es necesario un mayor esfuerzo en esta materia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. A continuación va a intervenir don Jesús Antonio Pérez Arróspide. Además de ser presidente de la Fundación Vivir sin Drogas, que desarrolla diversos programas en colaboración con municipios, actualmente participa en diversos patronatos de asociaciones y fundaciones como Castaroa, Splay o Elías Careaga. Además, desde el año 94 es asesor del Gobierno vasco para la elaboración y desarrollo del Plan Joven, y desde el año 1980 hasta 1994 desempeñó varios cargos en el Gobierno vasco. Hasta 1986 trabajó en el Departamento de Prevención del Centro Coordinador de Drogodependencia, que fue director de Bienestar Social e Intervención Comunitaria hasta 1990 y secretario general de Drogodependencia hasta 1994. Jesús Antonio tiene la palabra. Muy buenos días. En primer lugar, un saludo muy cordial a todos y a todas. Y en segundo, pues, agradecer a la FAZ, empezando por su responsable Eusebio Mejías y por todo el equipo que indudablemente ha hecho posible de una manera tan profesional este encuentro, la posibilidad de estar con ustedes y compartir estos momentos, ¿no? Y sobre todo también yo querría agradecerles a ustedes porque están aquí preocupados por un tema que a mí me preocupa. Lo que no sé si fuera de esa puerta preocupa el tema. Yo voy a tratar de aprovechar estos 15 minutos para tratar 4 temas rápidamente y dejarlos ahí en la memoria de cara a que puedan ustedes hacer una reflexión posterior. En primer lugar, una pequeña reflexión sobre sociedad y drogas. Segundo, hablar un poco de lo local, que es un poco el título de la mesa. Hablar sobre si es posible la prevención y, en último lugar, yo hablaría un poco de la prevención posible, por lo menos la que en estos momentos a mí me parece que sería lo oportuno a trabajar. En primer lugar, hablando de sociedad y drogas, hay que partir, o yo intento partir de una realidad que no siempre la compartimos con otros profesionales. En primer lugar, yo creo que no hay que dudar, y ahí está el tema, del aumento de los consumos.
y no solamente del aumento de los consumos, sino de los fenómenos que este consumo está conllevando. Estamos hablando de que aumentan todo el consumo de drogas. En el País Vasco tenemos 9 puntos de consumo de cocaína por escolares de 14 y 18 años escolarizados. Tenemos un consumo de marihuana, de cannabis, de 40 y tantos % en los jóvenes que lo han probado. Tenemos un consumo que ya ha dejado de ser de fines de semana para convertirse en un acompañamiento en las primeras horas de acudir a las escuelas en los autobuses, como se está comprobando. Es decir, que no solamente son los aumentos de consumo, sino que además los fenómenos que están conllevando. Hablamos de policonsumos y hablamos de reducción de la edad. En este sentido, de alguna manera, no solamente hablamos de encuestas, sino hablamos también de los datos de las intervenciones asistenciales en urgencias, etcétera, etcétera. Con lo cual, diríamos, hay un aumento del consumo. Y ahí está. En segundo lugar, hay un contexto social que no solo no frena estos consumos, o sea, la pregunta de alguien sería ¿y por qué vamos a frenar estos consumos? Pero sino que además promueve los consumos. Si hacemos yo creo que a lo largo de las intervenciones magistrales de Javier y de Eusebio, ha quedado cosas en la mesa. Cuando hablamos de este contexto social, hablamos de una sociedad que es muy diferente a la anterior y no sé si será diferente, y supongo que también será diferente a la que venga posterior. Pero hoy día tenemos una sociedad en que, recogiendo algunas características, tenemos que hablar de una cultura consumista. ¿Eso tendrá algo que ver con el consumo de drogas? Seguro que sí. Valores hedonistas, donde lo que preocupa es la persona y el sentirse uno y al margen de lo que pasa al otro. Por eso es tan problema que en estos momentos se intenta reflexionar sobre el problema de los botellones respecto a los vecinos que padecen el consumo de alcohol en esas horas y por esos colectivos, ¿no? Porque de alguna forma a nadie le preocupa lo que le pasa a los demás. Tenemos una sociedad protagonista del ocio, tenemos una sociedad en que las gratificaciones son ilimitadas, lo ha dicho muy bien Javier. Parece que hoy, fijaros, y leer el periódico, porque es impresionante, ¿no? Hay un anuncio de un coche que dice: los jóvenes tienen de todo, y luego te venden un coche de 11.000 euros. Digo, es decir, ¿cuál es el mensaje de un anuncio que ya parte del hecho de que los jóvenes lo tienen todo? Falta, indudablemente, que compres el coche que yo te vendo, ¿no? Presentismo, egocentrismo, falta de responsabilidad, yo creo que ha quedado antes evidente, derivación a soluciones externas, la droga, y una cosa que a mí me parece tremenda de esta sociedad hoy día, que es la dificultad para ver los riesgos ocultos en las prácticas actuales. Es decir, que cuando hablas de la gente, pero ¿qué estás haciendo? Es decir, esto, pero ¿y lo que hay detrás, lo que puede haber detrás, lo que podrá haber detrás? A nadie le preocupa, y menos a la sociedad. Bueno, eso significa que en estos momentos, yo creo que es un poco el intento de este congreso en las 3 ciudades, es trabajar con la sociedad para hacer una reflexión en primer lugar y luego un debate, porque indudablemente hay que hacer un debate, porque aquí hay cosas en la mesa que indudablemente nos están exigiendo una actitud personal, no una opinión científica, sino una actitud personal. Y eso solamente es un debate. En primer lugar, hay que hacer una reflexión sobre, bueno, ¿no pasa nada? Pues parece que no, porque esto no es la heroína, esto no es la vía intravenosa, esto no es el SIDA, esto no es la delincuencia. Pero no pasa nada, no pasará nada. Estamos hablando de fracaso escolar, estamos hablando de policonsumos, estamos hablando de patologías duales, estamos hablando de drogas nuevas que aparecerán en la química actual. Bueno, que no pasará nada. Claro, porque no se trata de lo que está pasando, sino de lo que podrá pasar, ¿no? No hay contrapartida a los consumos de problemas familiares. No vienen familias con problemas con sus hijos. Es que yo no lo veo, yo no lo conozco, yo no lo tengo, pero no vienen. Problemas sociales, ahí vemos las miles de cuestiones con el botellón, etcétera, etcétera. Y luego personales, chavales que están destrozados. En estos momentos la técnica ya nos da para medir y fotografiar el cerebro y comprobar lo que está pasando a un chaval que lleva 5 o 10 años consumiendo cannabis. Bueno, eso significa que parece que hay dificultades en la educación adolescente. Hay dificultades en la familia, consumos paternos, hay límite de control. Bueno, en este sentido diríamos, no se puede seguir con esta frivolidad cuando hablamos del fenómeno actual de las drogas respecto al fenómeno de los 80, etcétera, etcétera. Segunda cuestión, necesidad de un debate. Esto nos exige un debate hacia posturas personales. ¿Podemos o debemos o estamos obligados a hacer una aceptación resignada del fenómeno? ¿Es la sociedad? ¿Esto quién lo cambia? ¿Quién mete mano? Bien, bueno, ¿estamos obligados a eso, aceptado? ¿Es un elemento de desarrollo positivo de la sociedad? Bueno, ahí hay una reflexión. Tenéis un documento que a mí me parece un documento importante,
que la FAZ ha colgado en sus páginas, en donde en uno de los puntos de reflexión, obligados un poco por la situación que en estos momentos vemos en nuestra sociedad, se plantea: creemos que precisamos de un debate social sobre si la aceptación resignada de la presencia masiva e institucionalizada de determinados consumos de drogas es un elemento de desarrollo positivo de nuestra sociedad. ¿Tenemos que preguntarnos eso en estos momentos? Pues parece que sí. Bueno, pues vamos a preguntárnoslo, pero no seamos o no sigamos siendo tan frívolos como estamos siendo, ¿no? Limitación condicionante de compromiso con lo colectivo. A nadie le preocupa lo que está pasando alrededor, mientras yo. Manejo legal. Ha hablado antes Urra. Es que me han recomendado un vaso de vino cardiosaludable. Bueno, eso habrá que legalizarlo, porque si es cardiosaludable será para los que tienen problemas de corazón, o para los mayores, pero para los menores de edad, para los jóvenes, ahí está la ley del alcohol, que está todavía sin poder salir. Bueno, hay que hacer un manejo legal de todo esto. El cannabis, es que los enfermos de cáncer que necesitan tomar cannabis porque con eso tienen un problema, solucionan una gran parte de sus problemas de náuseas, etcétera, etcétera. Estupendo, eso es un problema legal, es un problema que habrá que legalizarlo, pero ese es el problema, ese manejo legal. Pero el resto, ese 45% de jóvenes que consumen cannabis, etcétera, etcétera, ¿no? Atención a los grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Bueno, desde esta reflexión así rápida sobre la sociedad, que ahí les dejo a ustedes ese debate y esa reflexión, que les toca hacer, porque si no, no pueden seguir adelante haciendo la reflexión, yo sacaría 3 conclusiones que me permito lanzarles a ustedes a la sala. En primer lugar, las drogas tuvieron, por supuesto, hoy tienen y tendrán mañana, si esto sigue así, un costo individual, familiar y social que no se justifica ni éticamente ni de coste social. Es decir, que la sociedad, como cuando en Inglaterra va un enfermo a una operación del corazón y le dicen: ¿usted fuma? Sí. ¿Va a seguir fumando? Sí. Pues yo no lo opero. Yo no gasto una peseta en usted si va a seguir con esos comportamientos. Bueno, las drogas en estos momentos tenemos un costo que yo parto de ese punto y de alguna manera ahí estaríamos en términos de seguir reflexionando. Segundo, el consumo cero debe ser criterio. Tenemos que incorporar en ese debate el consumo cero como criterio. Para los menores de edad es difícil, cuesta, etcétera, etcétera, nadie se atreve, nadie sabe cómo, hay que hacerlo. Y en segundo lugar, para otros casos específicos. Yo hablaría de la mujer embarazada, hablaría del conductor de transportes de mercancías peligrosas, del conductor del que lleva autobuses con los colegios, el que está en un avión, etcétera, etcétera. Creo que hay en esta sociedad muchos momentos y muchas personas, muchas profesiones, muchos trabajos que requerirían un planteamiento de consumo cero radical. Y tercero, políticas de prevención y control. Todo esto requiere una serie de políticas de prevención y control que no es más o menos, hay que hacerlo porque para eso nos pagan, etcétera. No, es un compromiso y una responsabilidad de las instituciones públicas. Entonces, si eso lo vemos claro, yo seguiría hablando, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo les voy a dar algunas opiniones. En primer lugar, se trata de poner políticas de prevención cuyos objetivos sean contundentes. Reducción de daños, estoy de acuerdo. Disminución de los consumos, no pretendo que no se consuma, hay que hacer una política de disminución de consumos y definir los consumos cero y desarrollar estrategias adecuadas. Si nos creemos que hay que hacer planteamientos de políticas de consumo cero, hay que hacer programas para consumo cero. No podemos decir, es difícil, quién lo hace, cómo se hace, el joven no lo entiende. No, hay que hacer programas hacia el consumo cero. Segundo, una prevención que suponga, porque yo creo que se puede prevención. La prevención es posible. Yo tengo que leerles una cosa que a mí me parece dramática a estas alturas, de una revista de profesionales en drogodependencias, en donde 2 veteranos, Javier Arza y Pepe Carrón, que son históricos en el tema de drogas desde los años 70 y tantos, ¿no, María Jesús? Los años 80, que dicen, hoy, hace 2 meses, dicen esto. Se ha abierto la veda de la crítica a la prevención. Ya se empiezan a encontrar artículos que cuestionan su eficacia y eficiencia, especialmente respecto a la prevención universal. A mí me parece tremendo que en estos momentos, con estos precedentes de lo que hemos hablado antes, hablemos de que la prevención se pone en cuestión. Yo creo que de alguna manera es un tremendo error. Ahora bien, ¿qué prevención? Una prevención generalizada, una prevención estable,
una prevención financiada y una prevención con I+D. En estos momentos no hay quien te financie algo que tú quieras pensar, elaborar de I+D, porque todo el mundo te exige que trabajes, que hagas cosas, que te muevas, qué programas, a cuántos llegas. Oiga, si yo no llego a nadie, si yo no sé qué hacer, yo lo que quiero es pensar qué podría hacer si quiero atender un proyecto de consumo cero, si quiero hablar con jóvenes escolares en el tema del alcohol, el tema de las pastillas o lo que sea. Pero yo tengo que pensarlo. En estos momentos eso suena chino. Bueno, entonces, indudablemente, si se hace una prevención con estas características, hablamos de prevención. Lo que se ha hecho hasta ahora no es prevención. El hecho de que el 10% de los jóvenes escolares españoles tengan cobertura de prevención escolar un poco estable, significa que en este país, después de 20 años, no hemos aprendido a hacer la prevención. Tercero, un modelo político-técnico. No podemos seguir haciendo cosas. Ahora está la comunidad autónoma, sanidad, consumo, bienestar social, el ayuntamiento. No. Hay que tener un modelo político y técnico que luego nos costará llevarlo adelante, pero tenemos que tener un modelo. Para mí, ¿cuáles serían un poco los 4 aspectos del modelo? Y ahí me incorporo un poco al tema de lo local. El ayuntamiento como liderazgo. No hablamos de que el ayuntamiento haga la política de drogas, que el ayuntamiento asuma las competencias del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Asuntos Sociales o de la comunidad autónoma, sino que el ayuntamiento lidere la política de drogas en su ayuntamiento. Si ustedes cogen el documento que editó hace poco la Federación Española de Municipios, se plantea con toda claridad. Señores, el ayuntamiento constituye el referente administrativo más cercano al ciudadano, hablando del papel básico y fundamental del ayuntamiento como entidad que debe liderar y dirigir las políticas de drogas. Permite la detección precoz de los problemas y una rápida respuesta, son los responsables de las intervenciones de los servicios sociales con especial incidencia en prevención e inserción, permite el trabajo comunitario y la protección social, son el lugar ideal para la coordinación, posibilitando las respuestas adecuadas a los problemas de los ciudadanos. Como decía antes Alfredo, es fundamental hoy día una política de organización. Eso tiene y se hace desde el liderazgo municipal, desde el liderazgo local, que no significa que hagan la política de drogas. Segundo, esa política local necesita un plan municipal. Yo tengo que ir a un ayuntamiento, así como puedo pedir el texto en donde me establecen todo el desarrollo normativo y todo el desarrollo urbanístico para los próximos 10 años, yo tengo que poder exigir y pedir un documento que me diga cuál es el plan de prevención de las drogodependencias en ese ayuntamiento en los próximos 3 o 4 años. Y además un plan municipal que se ha consensuado políticamente y que además me marca tanto financiera como por objetivos lo que van a hacer en los próximos 3 años. Necesito un equipo técnico, indudablemente, que no haga prevención, que no haga asistencia como caen muchos de nuestros técnicos municipales, sino que solo estén para la gestión del liderazgo y luego el Consejo Municipal, que es la mágica palabra de participación. Señores, en estos momentos se trata de participar. Y hay que participar, y hay que tener decisiones que se toman en consenso participativo. Eso significa que un ayuntamiento tiene que liderar una comisión municipal en donde esté las organizaciones institucionales, esté el Departamento de Sanidad, esté Bienestar Social, esté la Consejería, esté el Gobierno Autonómico, etcétera, y esté parte de esa sociedad, educación, etcétera, a través de algún sistema de representación que podamos diseñar para esas criterios concretas. Ese Consejo Municipal es el que tiene que poner en la mesa el documento de política municipal, el plan municipal, que luego ya será el alcalde el que tenga que llevarlo a un pleno municipal para exigir un consenso y una puesta en marcha por mayoría de ese plan proceso. Y ya acabaría con esto. ¿Me quedan un par de minutos? Bueno, hablamos de prevención, ¿es posible? Desde lo local es fundamental y además con un modelo político técnico, no basta con ideas. Y tercero, diría, ¿qué prevención posible? Yo en este sentido no me resisto y me van a permitir abusar igual un minuto de un texto que me parece fundamental. Porque, curiosamente, todas estas cosas ya están pensadas y tenemos que andar ahora aquí descubriendo el mundo. ¿Qué pasa? Que desde el año 76 hasta hoy día hay una universidad en Estados Unidos que ha trabajado un seguimiento de las variables que pueden interpretar el por qué aumenta o disminuyen los consumos de los jóvenes escolarizados en la adolescencia, en los high school, y cuáles son las variables que son operativas. Y hay una cuestión que a mí me parece que se ha repetido a lo largo de años y años y años, y por tanto creo que ahí quedan como una evidencia, y dice lo siguiente: si buscamos la explicación de un caso individual, sigue siendo de interés los factores de riesgo clásicos, estudiar más o menos, cumplir con la religión, participar en actos participar en actos delictivos sería a la contra, pero los grandes cambios
Es decir, que la bajada del consumo de marihuana, por poner un ejemplo, en los 80 y la subida significativa de los años 90, no dependería de cambios en la psicología o en la problemática de los jóvenes, sino en su percepción de si la marihuana produce problemas y en la actitud ante su consumo. Los factores comunitarios, como son el importante desarrollo de la oferta recreativa por parte de la industria, la mayor disponibilidad económica de los jóvenes, la baja percepción de riesgo y la tolerancia social, hacen que de alguna manera podamos entender estos cambios en los comportamientos de los jóvenes. Es decir, que hay dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales, como lo que yo llamaría y podría definir la prevención posible, que es dos estrategias. Una, la percepción de riesgos, y ahí métanse ustedes hasta donde puedan, y el rechazo social, una conciencia comunitaria, una actitud ante el consumo. El paradigma en estos momentos es la ley del tabaco. Si ustedes comprueban la ley del tabaco, tienen justamente una sociedad que ha rechazado el tabaco, una actitud de rechazo ante el tabaco y una sustancia cuya percepción del riesgo de lo que supone fumar ha llegado a todos los extremos de nuestra sociedad. Resultado, la capacidad de tomar determinaciones como implementar una ley del tabaco y una sociedad activa en marcha contra el tabaco. Si luego todo esto lo marcamos en términos de educación, y para eso yo les recomiendo que terminen de leer el documento de la FAD, en donde habla que todo eso tiene que estar dentro de lo que podría ser la actitud, el criterio, el fenómeno de lo educativo individual, familiar, social, etcétera, etcétera, podríamos entendernos, podríamos clarificar justamente qué prevención podemos hacer hoy, qué prevención es posible para que de alguna forma respondamos a los dos elementos básicos anteriores, que es esa reflexión de que estamos ante un problema y que requiere de alguna forma un consenso entre toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a intervenir María José Manuel Báez. Estudió Historia Universal y Sociología. Es la vicepresidenta de la Fundación SPLAY y dirige y coordina cursos y seminarios sobre servicios sociales, bienestar social, intervención en drogodependencia, sociedad civil y voluntariado, etc. Fue profesora de enseñanza media, subdirectora general del Plan Nacional sobre Drogas y también subdirectora general de ONG y subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, jefe de Departamento de Acción Social de Cáritas Española, jefe de servicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales y secretaria de la Comisión Interministerial para el Estudio de las Drogas, de los problemas derivados del consumo de drogas y responsable del Programa de Integración Social de Toxicómanos de la Dirección General de Acción Social. María Jesús tiene la palabra. En primer lugar, gracias a todos y todas, como se dice ahora. Gracias a los que estáis a ese otro lado de la mesa, gracias a la FAD por invitarme a participar, gracias a las instituciones que han hecho posible este encuentro y, como no, gracias a la ciudad de Sevilla, que, como dice la canción, tiene un color especial. Y además, me imagino que entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento nos han procurado un hermosísimo día. Yo también cumplo 20 años. Bueno, en realidad 21, porque hace exactamente 21 años la persona a quien el Gobierno encomendó algo que se ha citado reiteradamente aquí, que es hacer un plan nacional sobre drogas, me llamó para iniciar concretamente la puesta en marcha del plan. Él, por desgracia, no está aquí hoy con nosotros porque no puede cumplir los 20 años, porque ETA lo asesinó hace 6. Me estoy refiriendo, perdonar que me emocione, pero no, me estoy refiriendo a Ernest Lluch, ministro entonces de Sanidad y Consumo. Si no os miro y veis que bajo la cabeza, es por unos malditos focos que los ponentes que me han precedido no han querido criticar. Ya sé que la organización lo ha intentado, pero son un auténtico martirio para los que estamos en este lado de la mesa. Por lo tanto, no me hagáis gestos tampoco, porque no os voy a ver. Algunas anotaciones previas antes de empezar, que pretenden, por otra parte, situar mi intervención y que, lógicamente, se corresponden con lo que yo creo que son los acentos que en este momento hay que destacar
y rescatar para poder trabajar adecuadamente en este y en otros campos. Las personas que me han precedido les tengo que agradecer, porque a veces es bueno reiterar las cosas que consideramos importantes, que algunas de ellas han sido dichas desde una perspectiva o desde otra. Yo quiero, en esta intervención previa, quiero, como decía, hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, no voy a hablar de drogas. Ya han hablado otros. Y yo creo que los acentos en los que yo quiero incidir, por supuesto que tienen que ver con este ámbito, pero tienen que ver con todos los ámbitos esenciales para un adecuado desarrollo del hombre, de la sociedad, y para procurar ese bienestar social del que estamos hablando. En segundo lugar, como señala el título, es que me habéis puesto un título que no sé si es el que yo he elegido. Sí. En segundo lugar, quiero hablar de la sociedad civil y del ayuntamiento como elemento clave, porque la cercanía está en la clave de las oportunidades que ya otros, por otra parte, pues han citado. Y porque hay algo que me trae a la memoria una frase que dijo ya hace algunos años Martin Luther King, cuando señalaba que a él le preocupaba menos o le escandalizaba menos el malestar de los malvados que efectivamente el silencio de las buenas gentes. Que no nos acusen a nosotros el día de mañana de ese silencio. ¿De qué voy a hablar? No tengo preocupación en pasarme de los 20 minutos, que dada mi tendencia natural, pues tenderé a pasarme, me cortas cuando me corresponda, porque gracias a las nuevas tecnologías, esto lo cuelgan, lo ahorcan en Internet, y como está todo el contenido de lo que yo voy a decir, lo que no me dé tiempo, no hay problema porque lo tendréis ahí. Voy a hablar de 5. Voy a tratar de hablar de 6 puntos. Voy a hablar de lo que llamo ahí, copiando un artículo del que os hablaré a continuación, de un sociólogo y catedrático o profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Subirat, que se titula El alegato municipalista y que me ha parecido muy oportuno traerlo a colación en este momento. Voy a hablar del tercer sector, voy a hablar de la construcción de la ciudadanía, voy a hablar de las fortalezas y debilidades de las ONGs, porque es el campo que hoy me corresponde, y voy a tratar de finalizar con 2 puntos. Un decálogo para la colaboración, son 10 puntos, porque queda mejor decir un decálogo que decir 7. Tengo que confesaros que para lograr un decálogo me ha costado un poquito, me salían algunos menos. Y por último, quiero también poner el acento en algunos de los riesgos que en estos momentos tenemos y sobre los que convendría incidir. El alegato municipalista. Como veréis ahí al final, sale el nombre de Joan Subirat. Todo lo que dice en él no es mío, es suyo. Si le conocéis, es una persona muy vinculada a la acción local y a la acción global, muy vinculado a los movimientos sociales o a las ONG, si queréis. Forma parte del consejo asesor de la fundación de la que yo soy vicepresidenta y en la que participan también algunas de las personas que están en la mesa y que están también entre el público. Y destacar fundamentalmente, este es un artículo que se ha publicado en el mes de noviembre, lo ha publicado en el mes de noviembre, aparte de los libros que tiene sobre este mismo punto. Del alegato municipalista, destacar lo que, por otra parte, está destacado en negrita. En primer lugar, que es preciso, porque son asignaturas pendientes, reforzar
los poderes locales para hacer frente a los problemas que tiene planteados nuestro país, en este caso, y nuestras gentes. Ya lo han dicho, la cercanía a la que he dado, o sea, a la que yo señalaba o situaba en el título, es un elemento clave. En segundo lugar, otra cuestión que también es enormemente importante y que volverá a salir en la intervención que yo voy a hacer, pero que ha salido también en las intervenciones de los ponentes que me han precedido. La vida hoy es distinta a la de hace unos años y, desde luego, está bastante más llena de incertidumbres y de dudas en nuestro trabajo, en la familia, en las relaciones. Ejemplos, seguro que inmediatamente nos salen a todos, cada uno desde su propia experiencia personal y colectiva. Tercero, la calidad de la política, que es el arte de organizar la vida de los hombres, se medirá a partir de lo que ocurre en la decisiva esfera de la cotidianeidad. No voy a insistir porque además Jesús Antonio Pérez Arróspide, Perico para los amigos, lo ha dicho anteriormente. Los problemas, efectivamente, de la gente requieren políticas. Dos cosas y dos palabras que no están puestas al azar o por casualidad, pensadas y gestionadas desde la proximidad. Por último, hace falta sumar esfuerzos para generar complicidades con mecanismos participativos. Hablaré en otro momento sobre el tema de la participación, porque creo que es un elemento importante y sobre el que me gustaría hacer alguna consideración más. Alegato sobre el tercer sector. Las cosas también en lo que al tercer sector se refiere, si queréis en este caso las organizaciones no gubernamentales, han cambiado. Y si nos atenemos a la radiografía que en estos momentos se ha hecho en los últimos años, porque cuando iniciamos los trabajos en los 80 apenas si teníamos un estudio al que recurrir, eso no ocurre en el año 2006, ponen de manifiesto los siguientes elementos. En primer lugar, que el tercer sector, las ONGs, han adquirido un asentamiento que no tenían y una visibilidad que tampoco tenían. Buscar en las hemerotecas antes del año 1982-85, en los periódicos, una referencia al tercer sector y a las ONGs. Difícilmente la encontraréis y hoy forma parte, diríamos, de la cotidianeidad. El incremento de sus tareas. Las ONGs han ampliado el abanico de su compromiso. Su potencia institucional. La FAD, la coordinadora, la plataforma de ONGs de acción social, la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Psíquicos, etc. Y su potencia institucional hoy se caracteriza por una mayor profesionalidad, por un incremento importante, muy importante, de los fondos gestionados y por la prestación de servicios claves para las políticas, para el desarrollo de las políticas sociales. Pero más, las ONGs hoy tienen un nuevo discurso y lo tenéis ahí y lo voy a leer tal y cual lo he señalado. El nuevo discurso de las ONGs incorporan, cosa imposible de pensar hace 20 años, que la construcción de una sociedad democrática, tolerante, plural y solidaria no será posible sin el concurso de las entidades que, en contacto directo con los sectores más deficitarios, traten de apoyar, facilitar y estimular su inclusión social. Es una realidad, como ya lo he dicho antes, con una presencia creciente en nuestra sociedad. Tercer elemento, el municipio, el tercer sector y la construcción de ciudadanía. Creo este es un tema que está además en estos momentos en el candelero, pero yo creo que está en la base de lo que es la transmisión de valores de los que
han hablado con anterioridad, como decía, los que me han precedido en la palabra, y más específicamente Jesús Antonio Pérez Arróspide y Ramón Urra. La construcción de la ciudadanía requiere tener en cuenta una serie de elementos y que asuman esa responsabilidad aquellos a los que les corresponde mayormente. En primer lugar, el municipio y los movimientos sociales, si hoy se definen por algo, se definen como escuelas de ciudadanía. Y su principal papel, y creo que eso en el ámbito preventivo es sustancial, es construir ámbitos de convivencia social saludables, dando al término saludable la amplitud que el término requiere. En estos momentos, evidentemente, ello es más necesario porque estamos ya en ese camino, hacia una estructura social más compleja, pero con una gran, y el pero creo que no lo he puesto bien, habría que poner una coma porque el pero parece que expresa un déficit, ¿no? Con una gran pluralidad de formas de vida, lo cual enriquece a una comunidad. Y una cuestión enormemente importante. En este contexto, las políticas de bienestar social están resultando poco operativas. ¿Por qué? Porque se encuentran con graves dificultades para incorporar nuevas demandas y con posiciones débiles para afrontar nuevos problemas. Se ha repetido, y creo que se ha repetido por casi todos, que este foro tiene por objeto facilitar la reflexión. Y creo que facilitar la reflexión para un cambio que es necesario abordar y en el que todos tenemos que discurrir cómo y para qué. Se necesitan servicios y políticas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y refuercen su papel activo en la renovación democrática, participativa de las políticas de bienestar tradicionales. Voy a ir un poquito más rápida sobre algunos puntos, que lo tenéis ahí, y destacar que cuando hablo, efectivamente, o cuando se habla de ciudadanía, hay que asociar este discurso a derechos, a deberes, a responsabilidades y a una toma de conciencia individual respecto a la responsabilidad colectiva. Esto a mí, yo no puedo hacer nada, no. La responsabilidad individual es el paso para asumir las responsabilidades colectivas. Estoy hablando, efectivamente, me corresponde a mí hablar en estos momentos como responsable de corresponsable de una organización no gubernamental y nada, muy brevemente decir que las organizaciones no gubernamentales efectivamente siguen teniendo fortalezas y siguen teniendo debilidades. Sus fortalezas son claras, su proximidad, su adaptación, su capacidad de adaptación. Siempre hemos dicho que las administraciones padecen sin querer de una enfermedad que es la elefantiasis, les cuesta mucho dar un paso hacia adelante y cambiar. Las organizaciones, la sociedad civil esto los tiene más fácil. Tienen capacidad para canalizar la participación y el voluntariado y para aportar una cosa que es esencial, valores éticos. ¿Y tienen debilidades? Claro que tienen. Tienen una incidencia limitada, tienen una dispersión en algunos casos y son excesivamente pequeñas para poder influir incluso en su realidad. Tienen una gran discontinuidad porque no tienen asegurada su capacidad de financiación y demás. Y luego tienen un problema que a veces conduce a situaciones muy comprometidas, que es que prima en ellas, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, o por lo menos en algunos, la competencia antes que la cooperación. Estoy más contra ti que contigo. Es como si una ONG pensara que el brillo de otra ONG, sobre todo en algunos casos, es
me debilita, o sea, cuando es justamente al contrario. Y pese a que en estos momentos los problemas del incremento de profesionalidad, formación y calidad son ejes de sus intervenciones, son también un elemento clave en sus debilidades. Y pasamos ya al decálogo para la colaboración. Entenderlo como una serie de elementos sobre los que va a ser imprescindible trabajar para poder hacer lo que estábamos diciendo antes, una política social que responda justamente a la calidad, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En primer lugar, para tener colaboración entre las administraciones, vamos a hablar en este caso o a concretarlo, administración local y organizaciones no gubernamentales, hay que apoyar a los movimientos sociales, entendiendo que son un elemento clave de conciencia cívica. Si digo que es un decálogo para la colaboración, es porque entiendo que esto no siempre se produce. Segundo, hay que hacer posible el derecho de los ciudadanos a participar, el deber también, pero el derecho de los ciudadanos para participar en las políticas públicas. Y en esto, aunque se reiterará en otro de los elementos del decálogo, he de decir he de señalar que hay un refrán castellano que dice: del dicho al hecho hay un trecho. En el ámbito de la participación, del dicho al hecho hay un trecho. En este momento el discurso sobre la participación se ha potenciado muchísimo. La praxis, la realidad sobre la participación está a bastante distancia. Reivindicar el valor del compromiso, construir juntos un nuevo discurso, tener ante las diferencias una tolerancia respetuosa y querida, porque eso enriquece efectivamente nuestras posibilidades. Ya lo he dicho anteriormente, o sea, el asunto de cooperar, lograr complicidad, etcétera. Y un elemento importante, compartir conocimiento e información. Hay un observatorio sobre el tercer sector en Cataluña que acaba de publicar un artículo sobre la opinática y, en resumen, dice, por favor, que es un elemento, es una ciencia que prolifera mucho entre nosotros, que significa hablar de todo sin saber nada. Eso también nos ocurre a nosotros. Por lo tanto, compartir conocimiento para hablar desde el conocimiento y formación. El resto, como lo tenéis ahí, yo creo que no necesito ya, para no pasarme de la hora, porque quiero terminar con haciendo una anotación sobre algunos riesgos, lógicamente para evitarlos. Lo decía anteriormente, un riesgo es la ruptura de alianzas. Y efectivamente, la ruptura de alianzas de las ONGs entre sí, de las administraciones entre sí, de las ONGs con la administración, y así ad infinitum, es un enfrentamiento que arruinará nuestras posibilidades de trabajar con eficacia. Segundo, poner cada día más énfasis en elementos tales como transparencia, calidad y compromiso. Yo he trabajado, como veréis por la amable presentación que me ha hecho el moderador, que he trabajado hasta que me jubilé en la Administración, también he trabajado en ese tiempo con las ONGs y ahora, concretamente, una vez jubilada, trabajo básicamente con las organizaciones no gubernamentales. Pero cuando yo trabajaba en la Administración había algo que me dolía mucho, que era cuando compañeros de la Administración decían a las ONGs: tenéis que trabajar con transparencia y calidad. Y yo, que conocía la tienda desde dentro, decía: esto también nosotros, también las administraciones. Por lo tanto, la exigencia para unos y para otros de transparencia, de calidad y de compromiso.
No insisto más porque ya lo he dicho anteriormente, que hacer política juntos sea algo más que un discurso y que conocer es imprescindible para respetar y para poder construir evidencias que sean capaces de convencer a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Recordarles, por favor, que las preguntas que vayan realizando, que levanten la mano y las asistentes de sala las recogerán para pasármelas, que las pueda ordenar. A continuación va a intervenir don José Manuel Ramírez Navarro. Es trabajador social, máster en Gerencia de Servicios Sociales, actualmente presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. Ha sido asesor técnico del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales e Incorporaciones Locales del Ministerio de Asuntos Sociales. También es consultor de organizaciones y autor de diversas publicaciones sobre servicios sociales, imagen y comunicación en temas sociales. Actualmente es director de la Fundación Marbella Solidaria y profesor asociado de Trabajo Social de la Universidad de Málaga y coordinador técnico de la Comisión de Servicios Sociales de la FAN. José Manuel tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir a estas jornadas y especialmente agradecer a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con la cual llevamos trabajando 12 años juntos desde Marbella y trabajando bien en el ámbito de la prevención, y exponerle mi intervención desde lo que es mi experiencia, también de más de 20 años, yo también cumplo más de 20 años, pero fundamentalmente en el ámbito de los servicios sociales. Yo llevo trabajando desde hace 20 años el desarrollo de los servicios sociales, fundamentalmente de los servicios sociales comunitarios en el Estado español, y desde hace 8 o 10 años trabajo en la Fundación Marbella Solidaria. Yo sé que Marbella es un sitio muy complicado para poder, a lo mejor les interesaba más que les hablase de Julián o de Marisol o de La Pantoja, pero en Marbella existe una red de atención a drogodependientes, de las más potentes que podemos encontrar en España. Me siento orgulloso de participar con un grupo de profesionales, de más de 50 profesionales en esta red, y haber trabajado durante estos últimos 8 años en lo que son el tema de las drogodependencias. Si vinieran a Marbella, decía el anterior ponente, Jesús Antonio, que había que pedir el plan, ¿no? Pues en Marbella existe un plan, que es el segundo plan Marbella sobre drogas. Está editado, se puede bajar de la página web de la Fundación, que es fundacionmarbella.org, y sobre todo está aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y además por unanimidad, que en el año 2004, en aquel entonces era alcalde, no sé si Jesús Gil o Julián Muñoz, no me acuerdo, pero está aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, y además con indicadores para medir y con memoria presupuestaria. Es decir, con un compromiso económico. Y además, todos los años se edita un libro para evaluar este propio plan. Quiero decir esto, que les estamos hablando de una experiencia seria que se da en el municipio de Marbella por profesionales serios que trabajamos todos los días en Marbella. Dicho esto, mi reflexión no va a ser en torno a lo que hacemos en Marbella, sino mi reflexión va a ser de un trabajador social que lleva 20 años comprometido con los servicios sociales, trabajando con mis asenderados compañeros Gustavo García y Patro de las Heras en el desarrollo de los servicios sociales comunitarios, con una clara vocación municipalista y además convencido que desde el tema de las drogodependencias podíamos trabajar mucho mejor en el ámbito de los servicios sociales. Entonces, estas reflexiones que voy a plantearles, a lo mejor a algunos le pueden resultar provocadoras, a otros les pueden resultar de alguna manera pues que no les va a influir en su trabajo porque están en una entidad o en una asociación. Nosotros, desde la vocación municipalista que tenemos los que trabajamos en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias también, entendemos que hay dos cuestiones claves. La primera es el valor de la proximidad. Ya lo han dicho algunas personas que me han precedido. El valor de la proximidad está en el ayuntamiento, está en los municipios, y es ahí donde se da el entorno de convivencia básico, y es ahí donde se deben generar
las respuestas a las necesidades sociales que los ciudadanos plantean. Y, por otra parte, voy a hablar también de la integralidad de todas las actuaciones. Yo quiero ir más allá que la coordinación. Decía Alfredo Castillo, y hablaba bien sobre el tema de la coordinación. Yo me coordino con salud mental de la Junta de Andalucía, me coordino con educación o la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, pero yo no me coordino con los servicios sociales del municipio de Marbella, porque estoy integrado dentro de los servicios sociales. La palabra integración va más allá. Es una reivindicación que vais a notar en todo el desarrollo de mi intervención. Dicho esto, debemos de utilizar las sinergias que se producen entre las acciones de los servicios sociales comunitarios con las acciones que desarrollamos desde los dispositivos profesionales, desde los dispositivos públicos y concertados o subvencionados a través de las entidades locales. Nosotros entendemos que la intervención debe ser integrada y debe producir un abanico de acciones articuladas para dar respuestas a esas necesidades. Y deben ser las corporaciones locales, porque así lo dice la práctica cotidiana y las normas institucionales en el Estado español. Deben ser los ayuntamientos los que tienen que tener el eje principal en ese núcleo de esos circuitos integrados que deben establecerse a través de planes integrales de drogodependencias y adicciones. Dicho eso, los servicios sociales comunitarios constituyen ese nivel básico de ese sistema público de servicios sociales y tienen un significado estratégico para ordenar racionalmente todo este sistema. En el marco de los centros de servicios sociales deben de encuadrarse en esos programas de prevención e inserción social que plantea la ley, que plantea también el plan concertado, deben encuadrarse o se deben integrar los profesionales que gestionen ese tipo de programas de prevención en drogodependencias. El carácter local constituye, desde las referencias esenciales de los servicios sociales, la proximidad como uno de los ejes, digamos, fundamentales en las acciones. Y esas funciones estratégicas se posibilitan, por ejemplo, para hacer intervenciones normalizadas en un entorno familiar, vecinal y comunitario, que es donde se desarrolla la convivencia. Se debe de favorecer la universalidad de las prestaciones del sistema. Se debe de procurar, ha insistido mucho María Jesús, en la participación de los destinatarios, usuarios y del entorno, la participación del tercer sector. Las asociaciones, las ONGs, son las energías limpias del sistema, no contaminan, con lo cual hay que integrarlas dentro de nuestras acciones desde los sistemas públicos. Yo les estoy hablando desde la perspectiva más pública, desde lo que es la corporación local. Y se debe de aprovechar los recursos comunitarios y las potencialidades que estos pueden generar. Si hay alguien en la sala que trabaje en el programa Ciudades ante la Droga, me va a entender perfectamente. Si no está integrado dentro de un entorno o dentro de los recursos comunitarios, está aislado en sus acciones. Si además el mecanismo de estabilidad es bastante inestable, pues hace todavía que esté todavía más aislado. De tal manera que la principal idea que voy a desarrollar en la intervención es que la atención primaria en los servicios sociales, per se, tiende a convertirse en el elemento coordinador de la intervención de la acción del bienestar. Entonces, dentro de la prevención de las drogodependencias y la incorporación social, porque así lo dicen las leyes de servicios sociales del Estado español, deben de integrarse en esa red de centros de servicios sociales de las corporaciones locales, procurando que esas sinergias entre los dispositivos de una política sectorial, que son los planes de las drogodependencias, y un sistema de protección social de carácter universal, que van a ser los servicios sociales, y donde los servicios sociales comunitarios están en el marco de los ayuntamientos, garantizarán a través de esa prestación básica que se denomina prevención e inserción social, de alguna manera, las mejores atenciones o las mejores acciones para el desarrollo de los planes que vamos a querer desarrollar en drogodependencias y adicciones. Dicho esto y enmarcando en esta larga introducción las tesis que yo defiendo,
y haciendo de alguna manera un rápido repaso para encuadrar el tema y llegar a estas conclusiones, voy a hablarles de 4 puntos. Un primer punto, que es cómo se enmarca el estado del bienestar y dónde estamos encuadrados los servicios sociales comunitarios y las políticas de desarrollo de planes sobre drogas y adicciones. Voy a hablarles de las estrategias de futuro. Estamos en un momento de cambio en los servicios sociales comunitarios y en el propio desarrollo del sistema de servicios sociales en España, producto de la nueva ley de dependencia que se va a aprobar de manera inminente en las próximas semanas y que deberíamos aprovecharnos de ello. Y también voy a hablar de cómo deben de ser los dispositivos en el tema de drogodependencias en el marco o en el ámbito local, para terminar concluyendo cómo se debe hacer dentro del valor de la proximidad que les hablaba al principio y el principio de la integralidad que también les hablaba, cómo se deben de hacer las acciones de prevención y asistencia a drogodependientes. Dicho eso, tenemos que tener en cuenta que dentro del estado del bienestar, tal y como está configurado en el Estado español, tenemos un sistema público, aparte para garantizar derechos universales, aparte de lo que es el sistema de salud, educación, garantía de rentas, uno que es incipiente, que va de la mano de los ayuntamientos, que nace en los años 80, que la plasmación de ese sistema fundamentalmente se ratifica con las leyes de servicios sociales de la década de los 80 y que a través de la firma del convenio del Plan Concertado en el año 88, todas las comunidades autónomas desarrollan una red de centros de servicios sociales donde están las unidades de trabajo social muy potente en todo el Estado español. Y eso hay que aprovecharlo. Dentro de ese sistema público de servicios sociales, también en el estado del bienestar existen unas políticas sectoriales de discriminación positiva, lo que llamamos los planes para la igualdad de oportunidades, donde se enmarcarían acciones transversales de planes como podrían ser los planes de drogodependencias y sobre drogas y otras adicciones. Y en esta línea del estado del bienestar también están los planes integrales para luchar contra la pobreza y exclusión. Todo el mundo conocemos, ya vamos por el segundo o el tercer plan de inclusión del Reino de España. En este ámbito tenemos que enmarcar nuestras acciones. A mí me parece curioso que desde los años 80 que iniciamos el desarrollo de los servicios sociales se han ido colgando políticas sectoriales y encontrando acciones integrales en base al municipio de otros sectores. Por ejemplo, los que hemos trabajado como trabajadores sociales de base no nos extrañaba encontrar acciones relacionadas con las personas mayores, con el tema de menores. Aquí en Andalucía, por ejemplo, existen los equipos de atención a familias y menores integrados dentro de los centros de servicios sociales, también de discapacitados. No obstante, hacía referencia a Manobel, la primera vez que aparece el nombre de servicios sociales en la legislación precisamente fue en la aprobación de la LISMI, ¿no? Sin embargo, encontramos rara vez que el tema de drogodependencias se integre dentro de servicios sociales. No sé si la culpa es de los que trabajamos en drogas o la culpa es de los que trabajamos en servicios sociales, pero la verdad es que es difícil confluir. Creo que habría que hacer un esfuerzo por entrar en ese ámbito específico del desarrollo de los planes de drogas y otras adicciones en el marco de esa prestación, de los servicios sociales comunitarios. En el marco de las prestaciones básicas, es cierto que hay una prestación que hace referencia a todo lo que hacemos en el tema de drogas y que delimita competencialmente este ámbito. Es la prestación básica denominada de prevención e inserción social. Está claro que el ámbito competencial de los municipios mayores de 20.000 habitantes, en base al plan concertado y en base a la ley de régimen local, en esa prestación básica de prevención e inserción social se encuadrarían todas las acciones relacionadas con la prevención de drogas y la incorporación social de aquellos usuarios o pacientes que tienen problemas con las drogodependencias. En este ámbito yo conozco un escaso desarrollo en el marco de esta prestación de los centros de servicios sociales en el ámbito de los planes de droga. Me gustaría
o creo que debería de ser el ámbito donde se incorporasen, pues por ejemplo, toda esa red de centros o de personas que trabajan, o de técnicos cualificados que trabajan todos los años en el programa Ciudades ante la Droga. Este sería el espacio para incorporarse. 5 minutos, vale. Pues creo que es una idea muy importante que debemos de plantear como para dar estabilidad a esos trabajadores y, sobre todo, para dar estabilidad a los programas de prevención que se desarrollan, porque esa inestabilidad también confluye en el desarrollo de los programas. Cada vez que se cambia el técnico no se sabe si se va a hacer lo mismo o no. Claro, mientras la financiación sea inestable, es decir, vía subvención, los ayuntamientos no se van a comprometer a integrar dentro de la red que tienen de centros de servicios sociales. Por eso la financiación tendría que ser estable vía transferencia directa a los ayuntamientos. Porque aquí todo el mundo habla de un alegato municipalista, pero cuando alguien gobierna en el Estado central o en el Gobierno central o en el Gobierno autonómico se lo olvida, ¿eh? Es decir, todos estamos de acuerdo del valor de la proximidad y del tema municipalista. Pero hace 30 años, casi en el Estado, en el franquismo, los ayuntamientos gestionaban el 12% del presupuesto total del Estado. En el desarrollo de las autonomías y tal, me va a enrollar en este tema, pero es que me parece muy importante para entender el tema de la carga que se le da a los municipios. En el Estado de las autonomías se pretendía hacer un 50, 25-25, 50 para el Estado, 25 para las comunidades autónomas, 25 para los ayuntamientos. A la fecha de hoy, el Estado tiene un 52, 53, las autonomías tienen el 34 y los ayuntamientos siguen teniendo el 13%. Es decir, hay que ir a una descentralización para poder tener que ese alegato, porque en este tema también obras son amores y no buenas razones. Esto cuesta dinero. Bien, dicho eso, plantearía dentro de las estrategias del futuro de los servicios sociales, como la ponencia son 20 y tantos folios y la tenéis escrita, voy a pasar muy rápidamente y voy a centrarme en lo que sería la intervención en drogodependencias. Yo, desde los servicios sociales comunitarios, yo veo tres importantes elementos. Una sería la responsabilidad pública en las intervenciones integrales, es decir, debemos hacer que haya una integración dentro de las corporaciones locales y que esa responsabilidad sea pública. No quiere decir que lo hagan todos los ayuntamientos, pero sí quiere decir que hay una responsabilidad pública en el desarrollo de todas las actuaciones. 2, es la importancia de prevención, es decir, es un elemento clave en el tema de las actuaciones en materia de drogodependencia. Pero esto también se habla de la importancia de la prevención, pero no, esto es en presupuesto. Es decir, cuando nosotros elaboramos el plan de drogas de Marbella, nosotros planteamos como un objetivo, por ejemplo, en la memoria presupuestaria, que el 10% del presupuesto se gastara en prevención. Es más fácil conseguir dinero para otras cosas, por ejemplo, para poner ladrillos o para inaugurar un centro, no sé qué, que para un programa de prevención, ¿no? Y luego establecer unos criterios para una asistencia eficaz. Todas estas cosas de la responsabilidad en cuanto al planteamiento de los planes de drogas tendrían que tener 3 ejes que permitieran diseñar y mantener una estructura flexible capaz de adaptarse a las exigencias y necesidades del entorno que debe intervenir. Todo el mundo habla que está cambiando, pero tenemos estructuras. En lo asistencial lo vemos clarísimamente. Tenemos estructuras que dieron respuesta al tema de la heroína, pero ahora hay que adaptarse. En lo de la prevención pasa lo mismo. Es decir, aquí los que hemos cogido como referencia la FAD y nos ayudamos del trabajo sesudo que hace la FAD y lo aplicamos, no andamos mal, porque ellos piensan y nosotros pensamos que eso nos da cierto rigor en el método a la hora de desarrollarlo. Pero hay gente que sigue haciendo cosas que están mal hechas y que además se sabe que están mal hechas. Entonces, debemos de plantear 3 líneas de trabajo. 1, dirección, es decir, hay que hacer una integración y control estratégico dentro de todos los dispositivos. Nadie puede hacer lo que quiera dentro de su entorno. Tiene que haber una organización flexible y económicamente soportable, es decir, tiene que ser flexible, nos lo dará la profesionalidad. Cuanto más trabajo, más trabajadores tengamos
con capacidades y disciplinas, mejor nos podemos flexibilizar. Y luego debemos de incorporar y evolucionar en los sistemas de información y comunicación. Es muy importante trabajar el tema de la comunicación y trabajar también el tema de los sistemas de información. Así pues, y para finalizar, entender que el valor de la proximidad permite que las corporaciones locales sean el elemento motor, el espacio donde deben desarrollarse todos los planes y programas relacionados con el ámbito de las drogodependencias y otras adicciones, y deben de ser los servicios sociales comunitarios donde se estructuren esas acciones, porque es una red muy estable, porque es una red muy desarrollada, es decir, llega a todos los municipios y a cualquier rincón, y además nos permitiría utilizar la sinergia de otros programas que se desarrollan y dar estabilidad a esos programas que llevan a veces hasta 5 o 6 años o 10 años, no sé Ciudades ante la Droga cuántos años lleva, Alfredo, pero muchos años, y que no se estabilizan. Entonces, es el momento, además, porque en los próximos 2 años se van a reorganizar y redirigir todos los servicios sociales de toda España, porque la ley futura que entra en vigor el 1 de enero del 2007 nos va a obligar a todos los profesionales de los servicios sociales a reorganizar todos los servicios sociales comunitarios de todo el Estado español. De hecho, hay acciones que se están desarrollando ya y que pues yo entendería que esta vez, en los próximos años, no se pueden quedar fuera las acciones de drogodependencias. Así pues, decir que desde mi trabajo como coordinador de drogodependencias de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, decir que hemos solicitado que la Junta de Andalucía revise los mecanismos, que sean mecanismos estables, que se integren a través de, dice claramente, lo voy a leer textualmente, que dice que los mecanismos de financiación estables garanticen la continuidad de los programas que se vienen desarrollando desde los gobiernos locales, bien a través del establecimiento de convenios plurianuales o estableciendo un sistema de transferencias directas en el marco de la concertación de la Junta de Andalucía y Administración local. Esa sería la idea principal y la idea motor que yo les quería transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y para terminar, tiene la palabra Alfonso Ramírez de Arellano, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica, psicoterapeuta de familia y sistemas humanos, con amplia formación en psicoterapia de grupo y en drogodependencia. Ha trabajado para el Ayuntamiento de Sevilla, sobre todo áreas de educación y juventud. Igualmente ha trabajado como coordinador de Centros de Servicios Sociales y del Plan Municipal de Drogodependencia de ayuntamientos como Bollullo del Condado, psicólogo y coordinador del Centro Comarcal de Drogodependencia del Condado. Además, es miembro del Comité Científico del Instituto para los Estudios de Adicciones del Comité de Redacción de la revista Sistema y vicepresidente del Grupo Interdisciplinar sobre Drogadicción del GIC. Cuando quiera. Hola a todos. Antes que nada, dar las gracias a la FAD por su amable invitación y, cómo no, también felicitarla por su 20 cumpleaños. La intervención que voy a realizar consta de 2 partes. En la primera describiré unas cuantas características más o menos teóricas sobre los planes municipales, sobre las que hay actualmente, afortunadamente, bastante acuerdo. Y en la segunda, si me llega el tiempo, les describiré brevemente una experiencia que se lleva a cabo en la Diputación de Huelva sobre un plan, en este caso no municipal, sino provincial, de prevención, que ilustra algunos de los principios que se mencionan en la primera parte. Vamos allá. Actualmente, afortunadamente, se puede decir que hay un consenso sobre la necesidad de intervenir planificadamente desde el ámbito local. Esto, que parece de perogrullo hoy, no siempre ha sido tan claro. Hace 20 años no estaba tan claro. Afortunadamente, hoy sí. Y no solamente eso, sino que además hay bastante acuerdo sobre cómo tiene que ser esta intervención. Una de las cosas sobre las que hay acuerdo es sobre distinguir sobre
la intervención como planes o como programas. Un plan implica básicamente un compromiso político y un esfuerzo de coordinación. Esto es algo que ya han mencionado algunos de los ponentes y que es así. Un programa tiene unos objetivos más limitados. Otros aspectos en los que hay acuerdo general es sobre algunas de sus características, que debe ser un plan global, es decir, que intervenga en todos los ámbitos, prevención, asistencia, reinserción. No quiere decir que tenga la competencia en todas esas materias, pero sí que debe observarlas y hacerse corresponsable y coordinador en su territorio. Integrado, que significa a la postre que cada uno de los programas que componen el plan estén integrados dentro de las concejalías que le corresponden. Intersectorial, en el sentido de que toca el ámbito de lo sanitario, de lo educativo, de los servicios sociales. Participativo, que, como se ha mencionado también en la mesa, es más un principio que una práctica cotidiana. Coordinado, no solo en las acciones que se llevan a cabo en el territorio hacia afuera, sino también, y muy particularmente, nos detendremos en ello, hacia adentro. Hay que hacer un esfuerzo también muy grande de coordinación en el interior de las corporaciones locales que quieren poner planes municipales en marcha. Y normalizado, finalmente, para que los servicios se presten desde los servicios normales. Los servicios normales tienen que implicarse en los planes municipales, así como los propios usuarios. También hay acuerdos sobre las fases o sobre los estadios que constituyen un plan. Es necesario un estudio de la realidad que sea científico, que sea real, una evaluación de los datos que permitan elaborar un diagnóstico que no es más que una manera de ordenar la información para hacerla más asequible y también para facilitar la intervención. Hay otra fase de diseño de estrategias, planes y programas, que es cuando se ponen de acuerdo los grandes criterios políticos de la corporación local con los resultados que han salido del diagnóstico con la realidad local. Finalmente, se dividen en programas que tienen que incluirse dentro de las concejalías o delegaciones. Hay una fase de realización, que en este caso no es una aplicación lineal como si se tratara de un programa, sino que es un proceso bastante más dialéctico y participado. Y también hay acuerdo general sobre la necesidad de efectuar control y evaluación desde el principio de su puesta en marcha hasta el final. Sin embargo, aunque hay acuerdos sobre todos estos aspectos generales, quería llamarles la atención sobre tres, que no es que sean los más importantes, pero que sí son a veces los que no se tienen demasiado en cuenta. Y a veces planes que técnicamente están muy bien diseñados fracasan por no tenerlos en cuenta. Son el análisis interno, la participación y la aplicación. Con el análisis interno nos referimos al análisis interno de la propia corporación. Hay que conocer las concejalías implicadas, los recursos que tienen, si poseen o no estructuras de coordinación, qué apoyo político tiene. En ocasiones, un plan bien diseñado, pero desde una sola delegación que no ha sido capaz de coordinarse con las demás, de contar con el apoyo de la corporación globalmente, no va adelante. Digamos que, en parte, también es lo que antes se llamaba análisis institucional, que ahora últimamente se habla menos de ello, pero que es imprescindible para poner en marcha un plan que por sus características implica a muchas delegaciones, por lo cual es complicado porque hay que hacer un enorme esfuerzo de coordinación. La participación. Para, digamos, ilustrar esta parte, este aspecto de los planes, a nosotros nos gusta utilizar la metáfora de la representación de una obra de teatro colectiva y de los elementos que contiene. Digamos que por una parte estaría el texto, que no es más que, que es común en todo, se trata, el objetivo final, sabemos que es reducir los problemas relacionados con las drogodependencias, pero que se puede desarrollar de manera diferente según el territorio y el municipio. La demanda, que tiene que ver con el proceso de puesta en marcha del plan y que tiene que ver con quién la hace, a quién solicita la ayuda, a quién compromete, cuál es la evolución de la demanda. Este es otro aspecto muy importante. El patrocinador, que vendría a ser la propia corporación local, y que su análisis corresponde con el que antes mencionamos del análisis interno. El promotor, que en este caso seríamos nosotros, los técnicos que tratamos de promover el plan dentro del municipio,
que lo quieran o no, se convierten en agentes de cambio. Y no solo en agentes de cambio de lo que luego el plan hará una vez que esté en marcha con la ciudadanía, sino de agentes de cambio dentro de la propia institución. El escenario, que puede corresponder con un municipio, una comarca, puede corresponder también con un ámbito provincial. El reparto, que es donde se pone de manifiesto la cantidad de actores que participan, técnicos de diversas áreas, dentro del ayuntamiento y fuera de él, asociaciones, empresarios, ONG, asociaciones específicas e inespecíficas, etcétera. La puesta en escena, que viene a ser el resultado de esta colaboración de estos actores, y finalmente el público, porque aunque la obra sea muy participativa, finalmente siempre hay público. Y es importante tenerlo en cuenta porque, como la representación social del fenómeno de las drogas siempre ha corrido tan lejos de la realidad, debemos controlar o tener muy presente también cuál es la representación social, cuál es la imagen social del plan que ponemos en marcha. El promotor, como agente de cambio, me quería detener también un momento en este elemento, cumple, como todo el que haya hecho el papel de promotor dentro de un municipio, sabe que le toca ejercer estas funciones: comunicador, vendedor, negociador, organizador, facilitador y evaluador. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que el técnico que promueve un plan de estas características o el equipo se puede comportar como un diseñador técnico que haga el plan con bolígrafo y papel sobre su mesa. Tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Por qué? Pues porque se convierte, quiera o no, en un agente de cambio. Y la puesta en marcha de un plan municipal con frecuencia implica modificar estructuras y dinámicas internas del municipio. Esto se ve constantemente por la exigencia que tiene de coordinación. Para esto conviene recordar algunas de las leyes de la psicología social que nos pondrán sobre aviso a la hora de intervenir produciendo cambios. Una de ellas dice que cuando formulamos el propósito de producir un cambio, aparece una fuerza contraria en forma de resistencia. Estas hay que preverlas de antemano. Y otro, que es el principio de reactancia de Brehm, que viene a decirnos que un sujeto actuará en contra de una fuente si considera que dicha fuente quiere limitar su capacidad de actuación. ¿A qué viene todo esto? Viene a que el promotor de un cambio dentro de una institución se puede encontrar con estas dificultades y que un agente de cambio, al final, tiene que asumir la paradójica o la contradictoria situación de producir cambios con agentes que muchos de ellos no le han solicitado dicho cambio. Para la realización hay que tener en cuenta que cada municipio tiene unas características especiales y que, en todo caso, hay que buscar la complicidad de los actores sociales locales, la coordinación de los recursos concretos y conocer la representación social del fenómeno en el territorio. También hay que tener en cuenta que la planificación racional no es el único criterio que hay que seguir para que un plan tenga éxito. Hay que tener en cuenta también lo que Anderej llama eficiencia creativa, que se basa en las siguientes cualidades: habilidad para percibir y atender problemas y necesidades de las personas vinculadas al proyecto una vez que se está poniendo en marcha; flexibilidad, fluencia o capacidad de aprovechar novedades, capacidad de análisis y de síntesis. Estas leyes de la estupidez humana las utilizo como especie de algodón para hacerle la prueba a los programas de cooperación o de colaboración para ver si cumplen o no. En teoría, un programa de colaboración tendría que estar en la opción última, que es que todos ganan, pero no siempre ocurre así, y a veces las propuestas de colaboración entre delegaciones o entre agentes pasan por algunas de las otras posibilidades que son, en algunos casos, malévolas, en otros ingenuas y en otros estúpidas. Ahora, si me queda un poco de tiempo, intentaré describirles brevemente una experiencia que gira alrededor del punto número 3, el diseño de estrategias, planes y programas, cuando la institución de la que se trata es grande, como una diputación, y el esfuerzo por poner de acuerdo a todos esos programas es difícil. Aquí tenemos el Plan Provincial de Prevención Comunitaria de la Diputación Provincial de Huelva. Una de las características singulares de este plan es que quien lo fomenta son dos áreas, la de bienestar social y la de igualdad, y que incluyen dentro de sí a 4 departamentos, que son servicios sociales,
droga, mujer y juventud. Por lo que se trata de un plan de prevención que tiene en cuenta objetivos de esas 4 áreas. No es ya aquel caso en el que todos los que hemos trabajado en prevención tenemos que ir a convencer a los compañeros de otras áreas para que colaboren con nosotros. Se trata de una iniciativa que desde el principio surge pactada entre estas 4 áreas. El objetivo que tiene es convertirse en un instrumento planificador, vertebrador y organizador de todas las estrategias y actuaciones preventivas que se llevan a cabo desde el área de bienestar social y de la de igualdad. Se seleccionaron 2 grandes líneas estratégicas del plan de prevención. Una, reordenar y ampliar la prevención primaria, y por prevención primaria entendemos de una manera muy amplia programas que dependen no solo de drogodependencia, sino de servicios sociales, de mujer, de juventud. Y reforzar la prevención secundaria o la atención precoz. Este era el caso de la Diputación de Huelva, aunque tengo la impresión de que en otras instituciones puede estar ocurriendo algo similar. En primer lugar, existía una gran cantidad de programas de prevención primaria procedentes de diversas áreas de la Diputación, pero no estaban ordenadas ni coordinadas. Para lo que se propusieron 3 medidas que luego explicaré brevemente. Una, un programa provincial de vacunación psicosocial como instrumento vertebrador de la atención primaria. Otra, un programa de formación sobre prevención dirigido a mediadores como refuerzo, que recibió el nombre de biocatalizadores. Y finalmente, un programa de prevención primaria también como refuerzo, que recibió el nombre de vitaminas. En el segundo lugar, se observaba una excesiva polarización de los recursos asistenciales en los casos graves, crónicos y agudos, así como un relativo abandono de la atención precoz. Esto, que ya ocurrió en salud hace décadas, ahora aquí se produce también en servicios sociales y drogodependencia. El plan propone desarrollar programas y actuaciones que cubran el espacio que existe entre la prevención primaria y la atención especializada. Un espacio que corresponde a la prevención secundaria, selectiva e indicada, es como le llamamos nosotros, en las otras áreas no necesariamente así, la detección precoz y la atención precoz. Aquí introdujimos también una novedad, y es, para ordenar todos los programas de prevención primaria, además de reunirnos con los departamentos y estudiarlo, utilizamos 2 criterios. Por una parte, se clasificaron según los momentos del ciclo vital de la familia a los que se dirigían. Y por otra parte, según los ámbitos de prevención al que pertenecían estos programas, que son los que ahí tienen. De manera que el objeto en el que nos situamos no era el sujeto individualmente, sino el ciclo vital familiar, y por otro lado los programas los clasificamos también desde el punto de vista de los ámbitos. Y nos quedó fuimos trabajando de la siguiente manera. Ahí va apareciendo el ciclo vital de la familia, que se han dividido en esas 6 etapas, pero podrían ser otras diferentes. Si pincháramos dentro de cada una de ellas, aparecerían cuáles son las características que componen esa etapa vital, cuáles son los retos, cuáles son los objetivos que tienen que cumplir, cuáles son las dificultades y qué ocurre cuando no se supera satisfactoriamente esa etapa. Luego nos hicimos una visión general de cuáles eran los servicios de atención primaria, digamos de acompañamiento, los que están abiertos todos los días a la familia. Y finalmente situamos todos los programas de estos 4 ámbitos referidos a estos 6 etapas del ciclo vital y a los ámbitos de prevención a los que pertenecían. Lo que ahí ven no es más que una representación reducida de lo que nos salió, que era un plano o un mapa general de cómo estábamos interviniendo, dividido por esos 2 criterios, y nos permitía ver en qué sitio había huecos y en qué sitio había sobreactuación, por llamarlo de alguna manera. De forma que, resumiendo mucho, en el plan de prevención se desarrolla un eje o una pata importante que es reforzar la prevención primaria a través de un programa de vacunación psicosocial, a través de programas de prevención primaria por ámbitos y a través de programas de formación de mediadores. Y por otro lado tenemos el eje de la prevención secundaria, en la que se proponen programas de atención precoz en los servicios y 3 experiencias pilotos. Actualmente hay 2 de ellas que están en marcha, en 7 municipios de la provincia. El programa de vacunación psicosocial consiste aproximadamente en lo siguiente.
es un conjunto de medidas programadas de prevención primaria dirigidas a las familias en los momentos críticos del ciclo vital. Se trata de programas de carácter primario que contemplan objetivos relacionados con las distintas áreas que promueven el Plan Provincial de Prevención e indicadas para unas circunstancias específicas del ciclo. Los PAS de vacunaciones están compuestos por programas y actividades que ya están funcionando con éxito y se adaptan a los criterios de la vacuna por materiales adaptados nuevos o otros de nueva creación. Los contenidos se seleccionan por los técnicos de las áreas. Un ejemplo sería un PAS de vacunación dirigido a padres primerizos, en los que el conjunto de la vacuna tendría elementos referidos a la crianza del bebé, al reparto de roles en la familia, a la aparición de un nuevo subsistema que es el de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Incluido también el de evitar el riesgo de de un reparto muy rígido de roles que puede empezar en esta etapa vital de la vida, en la que pudiera derivar, por ejemplo, en un rol muy periférico del hombre y una sobrecarga de la mujer, como ejemplo. Bien, así fuimos elaborando cada uno de los PAC que se tienen que dirigir a cada una de las etapas del ciclo vital. Los biocatalizadores, esta idea del programa surgió viendo la cantidad de mediadores, voluntarios, técnicos colaboradores, etcétera, que colaboraban en las distintas áreas de la Diputación. Y se trata de un seminario de formación permanente para la adecuación o la formación de estos colaboradores como mediadores preventivos. El objetivo consiste en convertirlos en auténticos aliados y catalizadores del plan de prevención en la población. Y aquí los tenemos. Finalmente, las vitaminas vienen a ser el conjunto de los programas que ya existían y que no se han incluido en el programa de vacunación, y el nombre lo reciben de que cumplen múltiples y esenciales funciones en el normal desarrollo y crecimiento de las personas integrantes de una comunidad y no son un medicamento. Para que las vitaminas sean eficaces han de suministrarse a lo largo del ciclo vital. Aquí las tenemos también. Finalmente, el eje de la prevención secundaria se desarrolló fundamentalmente pidiéndole a los servicios que eran más potentes asistencialmente hablando, los servicios sociales y drogodependencia, que hicieran un esfuerzo por bajar del segundo nivel y del tercer nivel al nivel de la atención primaria para que fuera posible hacer una atención y una detección precoz. Muy bien. Bueno, y con esto queda dicho breve y rápidamente en qué ha consistido el plan y quizá con la conclusión que podemos obtener, teniendo en cuenta el contexto en que estamos hablando de 20 años de revisión de política de drogas, es que desde lo local, desde lo municipal, hay mucho que aportar. Muchas de las soluciones que hoy se pueden proponer a los problemas de la drogodependencia, particularmente de aquellas que van a requerir la participación de la población, particularmente de las que necesitan la participación, la colaboración de los jóvenes, puede venir precisamente desde el ámbito local. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar, si os parece, a las preguntas que me han llegado encima de la mesa. Voy a plantear 1, 2, 3, 4 primeras preguntas, si me han llegado alguna más, que intentaré ahora mismo ordenar para a continuación. Después de las que hay ahora mismo en la mesa, yo les pediría, por favor, que ya se termine la recepción de preguntas, porque yo creo que hay suficientes en el debate. Hay uno de los miembros de la mesa que tiene algo de prisa por un viaje, y como ha habido una pregunta que yo no la voy a hacer públicamente, porque una cosa son las políticas que tienen que ver con los municipios y otra cosa son las conductas personales de los políticos que tienen que hacer esas conductas. Públicos, me refiero políticos o técnicos. Por tanto, que no haya ninguna relación directa, se llame el municipio como se llame, de lo que son los comportamientos políticos, de lo que son las políticas que sobre drogodependencia se pueden implantar en el municipio. ¿De acuerdo? La primera pregunta va dirigida a Alfredo Castillo y dice algo así como si sería mejor presentar programas sólidos
sobre el tema de la botellona, en lugar de buscar sitios alternativos para las botellonas en los jóvenes, voy a decir las 2 o 3 preguntas para que cada uno tome nota y ahora, por favor, pasáis a contestarlas. Jesús Pérez, hay 2 preguntas concretas, una muy concreta. ¿Cuál es la universidad americana que ha hecho referencia en cuanto al estudio de investigación en el consumo de drogas? Y la otra, si se sabe que se consumen drogas en colegios e institutos, ¿quién y cuándo cómo y cuándo se podrían mejorar los programas de prevención en este colectivo? Y a María Jesús, el papel de los ayuntamientos, según la que ha hecho la pregunta, en vez de unir a las ONG, parecen dividir a las ONG. ¿Cuál debe ser el papel de las administraciones públicas, fundamentalmente la más cercana, la local, en ese alegato que ella planteaba municipalista, a la hora del afrontamiento de las políticas con las ONG? Y ahora intentaré reconducir. Espérate que me ha llegado antes de irse. Actualmente, ¿cómo se pueden hacer efectivamente? Sí, directamente se lo voy a hacer antes que se marche el compañero de Marbella. Actualmente, ¿cómo se puede hacer efectiva la integración en servicios sociales comunitarios de programas de ciudad ante la droga, si es posible? Bien, no me tengo que marchar porque estoy de permiso de prisión ni nada de eso. Tenía un viaje previsto y pensaba que terminaba a las 2 el tema y se ha alargado un poquito. En el planteamiento que hacía, es una reivindicación de todos. He visto las preguntas y van relacionadas con el tema de la financiación y cómo integrar ciudades ante la droga, etcétera. Es un tema que es una reivindicación ya prácticamente desde hace 3 o 4 años. Venimos planteando el que eso que empezó como un programa, que era el programa Ciudades ante la Droga, que fue hace 10 años, creó una red inestable en base a una subvención periódica que salía todos los años y que los ayuntamientos concursaban y les daban un dinero que no cubría precisamente el capítulo 1, el gasto de personal de este técnico, y se incorporaba en cada ayuntamiento. Entonces, los que estáis de ayuntamientos grandes, pues me imagino que no tenéis problema, hay una estructura sólida, pero pensar en aquellos ayuntamientos muy pequeñitos donde pues el técnico de Ciudades ante la Droga está en el despacho del secretario hasta que viene el secretario y luego se va, o está en el despacho del alcalde hasta que viene el alcalde y luego se va. Es decir, un poco a mí me recordaba mi inicio como trabajador social de base en un pueblo pequeño de Aragón en el año 1984, y hace mucho tiempo, donde al final acababas haciendo el trabajo prácticamente en el bar, porque era el único sitio donde tenía una mesa para sentarte. Entonces, esa red, que es un programa que hace 10 años y pico salió desde la Junta de Andalucía, yo creo que ha madurado y debería de integrarse dentro de una estructura que facilitase sinergias, que trabajase en relación con otros profesionales, que serían los servicios sociales comunitarios, asesorados por los centros especialistas en drogodependencias. Si hay un centro comarcal de drogodependencias en el territorio, por ese centro; si hay un centro provincial, pues por el centro provincial de drogodependencias, pero integrado en ese ámbito. ¿Cuál es la clave? La clave es que la Junta quiera. Es decir, que la Junta de Andalucía, en vez de sacarlo en la orden de convocatoria de subvenciones, lo pase a la transferencia directa que hacen a los ayuntamientos todos los años, en el marco, si quiere, del plan concertado. Igual que pasa el dinero para las ayudas de emergencia, las ayudas de urgencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que pierde control. Porque, claro, si tú eres ya personal municipal y estás en las estructuras de servicios sociales, pues de alguna manera tienes mayor autonomía. ¿Cuál es el problema? Que mientras no se haga así, los ayuntamientos, los interventores, no van a facilitar el que haya estabilidad en esos puestos. Y si no hay estabilidad, la prevención, que es lo que tienen que hacer fundamentalmente y que les correspondería a los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, la prevención no puede desarrollarse con éxito, porque la prevención es un efecto, no es un resultado, lo hemos hablado antes. Es muy difícil de medir, los efectos no se miden. Podemos saber si contribuimos a lograr ese efecto. Es decir, yo sí que puedo medir si la comunidad terapéutica Hacienda de Toros saca tantos rehabilitados, tantas altas terapéuticas o tantas altas voluntarias o tantas, etcétera.
y eso es un resultado, o el indicador de retención es un resultado. La prevención es un efecto, con lo cual o le damos garantías de estabilidad y pensamos que para conseguir ese efecto contribuye que los programas de prevención tengan larga duración. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en Marbella desde hace 12 años el cine y educación en valores con la FAD. Yo creo que la FAD y nosotros estamos viendo algunas cosas de ese programa que estamos desarrollando desde hace un montón de años. Entonces, si la red no es estable, los programas no son estables. Si los programas no son estables, no podemos contribuir porque es uno de los axiomas para conseguir ese efecto. Entonces, yo creo que debe de haber que esos compañeros y compañeras, que son 100 y pico en toda Andalucía, trabajen en esa red estable, con estabilidad y en el marco de los servicios sociales comunitarios. Así se haría. Alfredo Castillo, si no te importa. Yo rápido. A la pregunta que se me hace, yo diría que alternativas todas, pero también es necesario controlar los espacios, porque creo que uno de los, se ha dicho ya esta mañana aquí, de los conflictos que ha ocasionado el tema de la botellona, de la relación con los vecinos, pero a mí me preocupa fundamentalmente que se esté hablando de esto y no se hable del problema de salud pública que lleva el consumo de alcohol en este momento en los jóvenes. Eso yo creo que es el gran drama, y ahí incidía en mi intervención en que a los municipios que en un primer momento piden esta ley, los grandes ayuntamientos, ya se ha llevado un año y pico reivindicando a la Junta de Andalucía la creación, me llamaron, yo creo que entre otros técnicos más que han participado en una serie de propuestas. Yo creo que se han hecho cosas que para nada yo comparto, es decir, y creo que había otra manera de hacer esto. En cualquier caso, es lo que tenemos, y me preocupa porque los espacios, las grandes concentraciones que se van a producir, y hay algún ayuntamiento que las tiene, pues bueno, esperemos que nunca pase nada, pero el día que pase, ¿qué va a ocurrir después? ¿Qué hacemos? ¿Cómo limitamos entonces el espacio donde los jóvenes vayan a consumir? Yo creo que hay que plantear el tema de las alternativas, es fundamental. Yo creo que una medida, una ley de, como se llama, de potestades administrativas para el ocio nocturno en los municipios tiene que llevar por parte de los ayuntamientos no solamente una intervención policial de regular todos estos conflictos, sino abordar de una forma seria, responsable, el tema de salud pública que lleva el consumo, que a mí creo que es, y creo que a la mayoría de los que estamos en esta mesa seguro, y probablemente también fuera en la calle hay muchos que le preocupa. Si no te importa, la pregunta era, se sabe que hay consumo de droga en colegios e institutos, ¿cómo podíamos de alguna manera mejorar los programas de prevención? Yo sé que la pregunta es un poquito complicada. Bueno, la primera era más fácil, creo que es la Universidad de Minnesota. Y entrando en Google y poniendo los 3 autores que han estado haciendo las series desde el año 76, Bachman, Hoston, O'Malley, suelen salir datos de diversos años y diversas variables. Luego, si alguien quiere más en concreto alguna referencia, si me da el teléfono yo se la mandaría, pero no tendría gran dificultad, sino a través de Google, porque son expertos que gran parte de sus investigaciones están colgadas. En Estados Unidos la maneja sobre todo el gobierno federal, porque de alguna manera es el referente más interesante que tiene. El NAIDA lo utiliza mucho en sus informaciones, pero bueno, en Google yo creo que no habría ningún problema con dando el nombre de los 3 autores que cuelgan gran parte de sus investigaciones en Google. Y la siguiente no tiene respuesta. Lo que es importante para nosotros es, en primer lugar, sabemos que se han cambiado los comportamientos y lo que antes empezó a ser un consumo esporádico de fines de semana. Segundo, se ha convertido en un consumo habitual los fines de semana. Y ahora ya empezamos a tener consumos diarios de cannabis, y fundamentalmente en 2 espacios, en 3 espacios. Uno, en el espacio escolar, que se fuma, en los recreos, en los váteres, se está utilizando.
en el comienzo de clase a primera de la mañana, cuando están en los autobuses, la gente cuenta casos de esos, y luego ya indudablemente está la última hora en donde uno vuelve a su comunidad, a su casa, a su domicilio, a su barrio, y ahí no sé lo que pasaba. Entonces, de alguna forma, lo que a mí me parecía importante era que tuviésemos conciencia clara y no frivolicemos sobre un fenómeno que, como bueno, el 50% de los jóvenes fuman cannabis, pues bueno, ahí está. No, yo creo que es un problema serio, y ya, además, cuando va pasando a comportamientos de estos, incluso diarios, se convierten ya en consumos crónicos de chavales de 15, 16, 17 años. Bueno, ¿eso significa que no se puede hacer nada? No, se puede trabajar y se puede hacer. Pasa que ya entramos en lo que llamaríamos el diseño de un plan de intervención que no solamente se reduciría al centro. Indudablemente es fundamental que un centro educativo tenga un proyecto de prevención de drogas incorporado al proyecto educativo, y en ese proyecto de centro y en un plan de prevención indudablemente tiene que ir mucho más allá, fundamentalmente abarcando los dos campos. Por un lado, no podemos cambiar estos hábitos de comportamiento puramente de forma represiva, por ejemplo, bueno, persiguiendo a la gente, sino que a través fundamentalmente de la política del concepto de riesgo. Eso significa que hay que establecer una política y un plan, diríamos, como hay de matemáticas y hay de historia y de religión. Y entonces eso hay que hacer un proyecto. Y luego, indudablemente, entrar en un proyecto en el que el proyecto educativo de centro no solo supone formación educativa, sino que además actitud social de la comunidad educativa. Significa que si no se puede fumar en el centro, no se fume en el centro. Y por lo tanto, eso implica comportamientos, normas de conducta, pactos que haya que hacer en los alumnos. Y, tercer lugar, de alguna manera, la otra parte de que cuando ya el chaval está fuera de la escuela, en el barrio, en la comunidad, sigue utilizando o bien a primera de la mañana o bien después de las otras horas, y normalmente entramos en una dinámica de políticas de prevención que va acompañada a la percepción de riesgo. Lo que se trata es de que cambien los comportamientos de estos jóvenes. Así, de primeras, ¿qué se puede hacer? Pues lo que estamos haciendo, que es un proyecto de prevención global, ¿no? En ese sentido, no hay una respuesta a una situación. Lo que es importante es que hay que dar una respuesta a un problema que empieza a ser distinto de lo que ha sido hace 5 años, y que, por lo tanto, hay que dejar de ser frívolos y empezar a tomar decisiones en esta línea, ¿no? Papel de los ayuntamientos y papel de las ONGs. Bueno, yo no puedo contestar esta pregunta. No puedo contestar esta pregunta porque concretamente voy a pedir a la FAZ que organice otro seminario y que me dé una mañana, porque en este caso, y sin que sea un abutado, a lo mejor lo es, yo creo que de esto sé bastante. No solo sé bastante, sino que además soy bastante beligerante. Y contestar efectivamente a esta pregunta sin decir algo más que lugares comunes me molesta. Pese a todo, y agradeciendo a la persona que ha tenido esta preocupación, le diré que se vaya con ella, porque yo creo que es tiempo de que nos vayamos con esta preocupación. Yo creo que es un ámbito en el que podríamos decir, ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedios. ¿Qué ocurre en la colaboración no solo entre los ayuntamientos, aunque hablemos concretamente de la administración local? ¿Qué problemas son claves en la colaboración entre las administraciones, y la local en este caso que nos ocupa, y la sociedad civil organizada, las ONGs? Pues que no hay manera de que exista una confianza y un respeto mutuo por parte de las ONGs, porque no quiero deciros lo que dicen de las administraciones, sin duda con una parte de razón, y por parte de las administraciones no quiero deciros lo que dicen de las ONGs. Yo no hace mucho estaba en una reunión con responsables en el ámbito de drogas, y cada vez que se referían a las ONGs me decían, son todas unos chorizos. Bueno, es intolerable. Si no generamos confianza, complicidad, si no hacemos política juntos, no podremos hacer absolutamente nada. El camino es largo, porque en estos momentos la desconfianza es mutua, funciona en las dos direcciones. Sí, si me dan voz. Hay una última pregunta antes de tal que voy a intentar, no va dirigida a nadie, voy a intentar responderla yo mismo. Habla una concejala de un ayuntamiento pequeñito de 1.400 habitantes que pregunta que qué puede hacer con 2.000 euros que recibe para llevar programas de prevención en su municipio. Bueno, yo te diría que estamos planteando el tema de la financiación y de alguna manera el creernos por parte de los gobiernos centrales y autonómicos
en el ente local como instrumento y como líder, como ha dicho alguno de los participantes en esta historia, y esto se hace no solo con políticas, sino también con recursos económicos a los municipios, pero después sería bastante más práctico, es lo que te diría, y es que intentes, lógicamente, de manera mancomunada con los municipios cercanos a tu localidad, poder vincular procedimientos de trabajo que puedan optimizar esos recursos que te han dado. Yo te diría también que el propio ayuntamiento dedicaras también una parte de esos recursos, y de manera muy práctica decirte que el Ayuntamiento de Sevilla, si te apetece, puede ayudarte a poder conseguir algunos de los objetivos más en cuanto a programas o documentación que te pueda ayudar a poder llevar a cabo este planteamiento que tú haces con tu pueblo de 1.400 habitantes. Bueno, yo creo que están agotadas la mayoría de las preguntas. Creo que ha sido fructífero la mesa y que, por tanto, agradeciendo a la FAD y a todos los ponentes su tiempo y su dedicación, levantamos la sesión de la mañana para irnos a almorzar. Muchas gracias.